Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa Haciendo Familia. Hoy nos acompaña un invitado llegado del extranjero, un misionero católico. Su nombre, Marino Restrepo. Bienvenido a nuestro programa, Marino. Muchísimas gracias. Bueno, muchos han de saber un poco la historia de Marino, ¿no? Pero yo preferiría que él nos la contara brevemente, porque es una historia muy rica, muy llena de presencias, muy llena de acontecimientos que de pronto van marcando una vida para podernos traer un mensaje que no es otra cosa que lo que Dios quiere de todos nosotros. Marino, ¿cómo fue su vida? En un principio, porque hubo un antes y ahora hay un después, ¿no es cierto? Así es. Yo nací en Colombia, en una población pequeña en las montañas de los Andes. Es un área que se conoce como la zona cafetera de Colombia. Toda mi familia por generaciones son cultivadores de café. Y crecí en una familia muy católica, con todas las tradiciones católicas. Y después, en la adolescencia, me enviaron a Bogotá, la capital, a terminar mis estudios secundarios. Y estos eran los años 60. Y época difícil en Colombia. Y yo abracé todos los movimientos de los 60, que era algo que era mundial, ¿no? Porque fue una revolución con los hippies, la guerra de Vietnam, tantas otras cosas que estaban sucediendo que realmente trajeron como un descalabro a la moral, los valores, las tradiciones sagradas, porque fue la entrada triunfal de los movimientos pro aborto, el divorcio, feminismo, homosexualismo, lesbianismo, relativismo, todos los ismos, ¿no? Y yo caí por ese abismo. Sí. Entonces, por un ismo. Por un ismo de esos. Sí. Y pues muy pronto dejé de creer que Jesús era Dios. Prácticamente me convertí en un perseguidor de la iglesia. Y cuando tenía 19 años me casé en Colombia con traje de matrimonio y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allá estudié en la Universidad de Hamburgo Bellas Artes y me formé como actor y compositor musical. Esa es mi profesión. 6 años y medio después me trasladé a los Estados Unidos. Allá vivo desde el año 76 en California, en Los Ángeles. Mis 2 hijos nacieron en Alemania, pero crecieron en California. Y yo me dediqué al mundo del espectáculo, a trabajar como actor en cine, televisión. En el año 85 me firmaron a la compañía Sony Music de Nueva York, que en esa época se conocía como CBS Records. Luego la compró la Sony y yo era artista exclusivo de ellos. Y hasta el año 97, que yo tenía 47 años ya, esto es 33 años después de que dejé mi pueblo y que perdí la fe, pues todos esos años fueron años en que me construí en un mundo enfocado totalmente en el dinero, la fama, el placer y toda esa vida rápida de la farándula que envolvía drogas, cosas muy, muy abismales, ¿no? Y así viví mi vida, pero dentro de todo esto tuve éxito en mi carrera, en muchas de las áreas, tuve situaciones muy complicadas también, pero nunca tuve un interés o un llamado a encontrarme con Dios otra vez durante todos esos años. Y si lo tuve, no lo vi, no lo oí, porque es lo normal, ¿no? Cuando uno está muy tomado, cuesta, ¿no? Y en el año 97 viajé a Colombia durante la Navidad. Y esa Navidad era muy triste en mi familia, porque en los 4 años anteriores habían fallecido 5 seres queridos, uno tras otro. Para empezar, se murió mi esposa de cáncer. Yo hacía tiempo me había separado, pero esa era mi esposa para mí porque yo nunca me volví a casar. Y muere ella, marca todo un acontecimiento en la vida mía y la de mis hijos. Luego
mi hermano menor muere en un accidente en las Bahamas en un bote. Eso es muy corto tiempo después. Unos pocos meses después muere mi padre, ya de edad avanzada. Y luego otro hermano mío se suicida en Bogotá y unos pocos meses se muere mi mamá. Entonces, Claro, sí, esa todo muy Navidad, triste. esa Navidad era difícil. Quedábamos 4 hermanas y yo. Sí. Yo era un reencarnacionista porque yo pertenecía a todas esas filosofías paganas que fueron tan comunes en los 60. No es que no sean comunes hoy, lo que pasa Que es se que vuelve lo que hecho pasa es que perrito, caballito, sí, etcétera, etcétera, etcétera. sí, todo el paganismo oriental del Sí, hinduismo, el sí. budismo, sintoísmo, taoísmo. em, y esto pues se tomó pues mi vida y yo estaba convencido de todos estos errores, ¿no? Mis hermanas sí eran católicas practicantes. Ellas no sabían cuán lejos estaba yo de Dios. Entonces, esa Navidad me invitaron a hacer una novena del Niño Jesús, que es la novena de Navidad, tradición muy antigua en Colombia, aquí creo que también la tienen. Sí, sí. La hice, yo no tenía devociones de nada porque hacía 33 años no entraba a una iglesia católica. Y entró con sus hermanas. Porque una de mis hermanas estaba convencida que era la próxima en morirse, porque al paso que íbamos parecía ser que era como una escoba barriendo la familia, ¿no? Y ella era la única enferma de nosotros 5 y nos pidió el favor de que fuéramos a la iglesia. Pues yo lo hice por complacerla. Y así fue como entré en todo ese universo de la iglesia otra vez sin creer, sin pensar que Dios está ahí, sin ninguna relación. Pero esa novena me marcó porque la novena comienza el 16 de diciembre, termina el 24 en la misa de medianoche, y yo hice una petición en la novena, no en fe y sin creer, sino un cambio de vida que tenía que ver con cosas del mundo. Pero luego entendí que Dios se prende de cualquier oportunidad y en esa Navidad me trajo un cambio radical. Porque el día de Navidad, el 25, me secuestró las guerrillas de la FARC en Colombia. Ay, qué horror. A medianoche, cuando entraba a una hacienda, a una plantación de café de un tío, me secuestraron los guerrilleros, 6 hombres con ametralladoras y me llevaron prisionero a la selva. Estuve 6 meses prisionero, sentenciado a muerte. En los primeros 15 días estuve encerrado en una cueva con murciélagos, amarrado, encapuchado, situaciones horribles ya, que uno las sobrevive solo por milagro de Dios, porque ahí es para morirse las primeras horas, por la cantidad de animales venenosos, las Claro, la circunstancias selva tan, colombiana debe ser sí, tremenda. y las circunstancias tan antihigiénicas, ¿no? Y además el organismo de uno no está acostumbrado a la Exacto. selva, es para morirse en unas pocas horas. Pero pues por gracia de Dios resistí 6 meses. En el día 15 en esa cueva tuve una experiencia con Dios. ¿Cuál fue esa experiencia? Pues la experiencia fue que esa noche precisamente me acababan de sentenciar a muerte. Me ¿Por qué dijeron, motivo? porque yo le había visto el rostro a los hombres que me llevaron inicialmente hasta la selva. Porque el ejército me estuvo buscando y estos hombres quedaron atrapados en un lugar donde no podían moverse para entregarme a otro grupo. Y no Sí, habían sí. llevado comida ni nada. Y terminaron quitando de sus capuchas porque ellos estaban convencidos que el final de esa aventura ahí en esos días era que me iban a matar para ellos devolverse. Porque consideran un fracaso el secuestro por la acción del ejército. Pero al final lo lograron hacer, lograron entregarme al otro grupo, pero ya les había visto sus rostros y eso me condenó a muerte. Exacto. Entonces, esa noche fue una noche muy dura porque todas habían sido duras esos 15 días, pero esa fue la peor porque ya no tenía esperanza de salir con vida, toda mi vida se había derrumbado, me iban a robar todo porque me pidieron una suma de dinero inmensa y me amenazaron con matar toda la familia si no la pagaba. Entonces, esa noche tuve durante toda la noche entera, como 8 o 9 horas,